Hola mis amigos, buenas noches. Cuando nosotros tenemos que hablar de fútbol, generalmente nos polarizamos, ¿sí? Somos de odios y somos de amores, como muchas actividades en la vida. Y acá, pues el día de hoy vengo a hacer una selección de los que yo considero los mejores jugadores en su posición, de lo que yo haya visto, ¿sí? Voy a incluir los que dice la FIFA, que pues son los jugadores que deben ir ahí en ese lugar, ¿sí? Y obviamente después voy a decir mi elección personal, ¿vale? Para eso he traído copialina, porque no quiero que se me olviden los nombres, ¿sí? Bueno, entonces arrancamos con la primera posición, que es el arquero. Según la FIFA, el mejor arquero de la historia es el señor Lev Yashin, de Rusia y hacía parte de la antigua Unión Soviética. Él fue el portero durante muchísimos años del Dinamo de Moscú, un equipo pues legendario de la madre Rusia, como dicen por ahí. Entonces, la verdad yo no lo vi jugar, sin embargo dicen que fue un referente que marcó mucho de lo que debe ser un portero, ¿sí? Yo, de lo que vi, voy a hablar de Sepp Maier. Sepp Maier fue el mejor portero del Mundial de México 70 y pues un referente del Bayern de Múnich, ¿sí? Fue increíble. Yo considero, y de lo que yo veía los partidos, el tipo tapaba, pero era increíble, era un monstruo. Nosotros en esa posición podemos hablar de Gianluigi Buffon, podemos hablar de José Luis Chilavert, podemos hablar de muchos otros, pero obviamente ahí está lo subjetivo. Para mí, el mejor que yo vi en ese lugar fue Sepp Maier. Continuamos como lateral izquierdo. Lateral izquierdo, según la FIFA, Roberto Carlos, el mejor. Sí, estoy de acuerdo, creo que ese ha sido el mejor. Mi elección personal, uno que fue muy anterior a él, estamos hablando de la década de los 80, un lateral izquierdo llamado Josimar. Josimar fue un jugador del Flamengo. Ya sabemos que Roberto Carlos fue del Real Madrid. Josimar lo que hizo, el gran aporte, era que fue el primer lateral que se lanzaba al ataque. Entonces él tenía un fondo impresionante, corría de una manera increíble. Seguimos con el siguiente puesto, sigue Bobby Moore. Bobby Moore, según la FIFA, es el mejor defensa. Un defensa pues de muchos quilates. Eh, Creo que jugó en el Manchester y jugó en el Liverpool, si no estoy mal. Pero realmente pues nunca lo vi jugar porque pues en esa época yo no había nacido. Entonces pues no sé. En esa posición de lo que yo sé, voy a incluir a un director técnico que en este momento está metido en una novela impresionante. Se llama Frank de Boer. Él fue uno de los históricos defensas del Barcelona. ¿Qué característica tenía? Que iba a todos los cierres y todos los cierres los ganaba, como buen defensa holandés. Y tenía una pegada impresionante junto con Roberto Carlos. Creo que eran o han sido las personas, los jugadores de fútbol como defensas, que yo he visto que le dan un efecto a la pelota impresionante. Eso era cuando Frank de Boer cobraba un tiro libre. Eso, mejor dicho, había que esconderse, porque eso eran un punch impresionante. La otra posición habla Paolo Maldini, la FIFA. Paolo Maldini no tiene ninguna discusión. Yo lo vi jugar y creo que es el mejor. Ha sido el mejor de todos. Yo no tengo ninguna discusión. Entonces yo no voy a hablar más de él. Creo que él es una leyenda del Milan. Entonces pues hablar de él pues ya está de más. En esas posiciones podemos hablar de Manuel Amorós. Podemos hablar de, qué sé yo, en este momento
Van Dijk o De Ligt, que son bastante muy buenos defensores. Pero como les digo, de lo que yo haya visto, en esa posición Paolo Maldini, insuperable, creo que fue increíble. Y ya como lateral derecho tenemos a un jugador que según la FIFA polivalente como defensa central y como lateral derecho. Aparte de todo, hacía las veces de mediocampista. El hombre orquesta llamado Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer fue uno de los pilares fundamentales de ese Bayern de Múnich de la década de los 70 y selección alemana también de toda esa década. Fue un referente impresionante. Lo vi jugar y pues sí, el tipo era un monstruo, era increíble. Sin embargo, de mi elección, yo me permito recomendar muy especialmente al joven Cafú. ¿Sí? Cafú también fue una leyenda del equipo Milan y jugaba con Paolo Maldini. Esos dos impasables, increíbles, fabulosos. En esa posición también podemos hablar de Alexander Arnold, en este momento de Liverpool. Podemos hablar de quién más. No. Eh, Laterales derechos, creo que Toninho Cerezo, también de Brasil, fue increíble, pero pues realmente para mí Cafú increíble. Ahora pasamos al medio campo. El medio campo está lleno de gente, ¿sí? Pero estamos tratando de hacer un 4-3-3, ¿sí? Entonces vamos a dar 3 y después damos los que podríamos incluir. Según la FIFA, en la parte derecha encontramos a Roberto Baggio. Roberto Baggio fue un muy buen mediocampista de la Juventus, que fue pues un fenómeno italiano increíble en la década de los 90. Para mí, Roberto Baggio sí tenía muchas cualidades, pero considero que para esa posición se necesitaba un polivalente, un mediocampista polivalente que pueda hacer prácticamente de todo. Y para mí, el mejor de todos era il capitano Francesco Totti de la Roma. Increíble, creo que ese es el mejor. Yo no tengo, como vuelvo y digo, eso es subjetivo, pero creo que es de lo mejor que hay. Sigamos con la siguiente posición. La FIFA dice que Zinedine Zidane, como es cierto mediocampista. Zinedine Zidane, sí, muy buen mediocampista, excelente jugador de fútbol. En la Juventus, en el Real, marcó una época. Pero considero yo que es mejor, y ahí sí es cierto, que en quien se inspiró Zidane fue Enzo Francescoli, el príncipe, una leyenda total y absoluta del River Plate. El príncipe, ese es Enzo Francescoli, creo que es uno de los mejores mediocampistas de la historia y que pues de origen uruguayo, pues no fue muy publicitado. En la siguiente posición, ahí según la FIFA, está Diego Maradona. Para mí, Diego Maradona, pues sí, creo que en esa posición como mediocampista izquierdo, como mediocampista zurdo, sí, cumple con lo suyo. Estaría de acuerdo, creo que estoy de acuerdo, sin que me parezca una leyenda, pero cumple, ¿sí? Yo sé que por allá alguien me va a ahorcar, pero así es la vida. Eh, entonces, también, según considero, Alfredo Di Stéfano, no lo vi jugar, pero decían que hacía maravillas. Y Michel Platini también en ese lugar. Para mí queda ganando Maradona por algunos aportes que hizo en el Mundial del 86 y así. Una que otra cosa que pues hizo, por ejemplo en el equipo Nápoles, bueno, el tipo para qué, pero pues hay gente que lo idolatra y pues considera que es muy bueno, o fue muy bueno, yo la verdad me guardo el comentario. Ahora pasamos, mediocampistas, sigamos hablando de mediocampistas. Para mí, Robert Pigué.
Robert Pire, fabuloso. David Beckham, con la pegada de David Beckham, increíble. Paul Scholes, el Colorado, que pues también era un mediocampista que podía volverse inclusive defensa, era increíble con sus capacidades. Bueno, muchos mediocampistas. Mario Kempes, argentino del Mundial 78, una figura del Valencia, que ahora es pues comentarista en ESPN, entonces pues increíble. Bueno, pero ya pasemos a la delantera, que es uno de los lugares más tenaces que puede haber. Entonces yo también tengo los míos acá. Según la FIFA, decimos que Romario en la parte izquierda fue un gran delantero. Romario, pues, jugador de Vasco da Gama, fue un delantero con una efectividad increíble, altísima y pues fuera de serie. Para mí, el mejor delantero en ese lugar, Ronaldo Nazario da Lima. El señor Ronaldo, jugador del Real, jugador del Inter, jugador del Barcelona, una leyenda absoluta. Pues lastimosamente se fregó sus rodillas y pues sin embargo eso no mermó su calidad. También podríamos mencionar en ese lugar a Rivaldo, podríamos mencionar a Thierry Henry, podríamos mencionar a, bueno, gran cantidad de delanteros que son importantes. Sigamos como delantero centro. El indudable de la FIFA en ese lugar es Johan Cruyff. Leyenda del Barcelona, leyenda del Ajax. El que practicaba el fútbol total del técnico Rinus Michels en la selección holandesa llamada la naranja mecánica con cariño. Entonces, Johan Cruyff, increíble delantero, pues sin discusión. Sin embargo, yo me atrevería a recomendar a otro jovencito brasileño, llamado Ronaldinho Gaucho. Primero comenzó a jugar en el gremio de Porto Alegre, posteriormente pasó al Paris Saint-Germain y terminó en el Barcelona, convertido en un figurón. Y qué jugador de fútbol. ¿Eh? Yo no he visto a un jugador, y no lo he vuelto a ver, en donde se goza cada partido. Ese señor se la pasaba riendo. Era increíble. Qué gran señor. Muy buen jugador. Chéverísimo. Podemos seguir hablando de otros delanteros, por ejemplo Jürgen Klinsmann en esa posición o Miroslav Klose, que eran también supremamente efectivos, pero que mostraran esa alegría por jugar. Ronaldinho Gaucho, uf, severo, severo, severo. Y en la última posición tenemos en la parte de delantero derecho a el Rey Pelé, el mejor de todos los tiempos según la FIFA y según muchos de nosotros, el mejor, el indiscutible mejor, el top of the pops, sin discusión. ¿Qué sucede? Que yo lo vi jugar muy poco, la verdad. Fue muy poquito lo que lo vi jugar, entonces pues no podría emitir un juicio de valor. Para mí, un delantero que pudiera estar en ese lugar y que para mí fue muy bueno, Dennis Bergkamp. Creo que Dennis Bergkamp fue un jugador fuera de serie, un holandés que jugaba en el Arsenal, jugaba con Thierry Henry, con Robert Piguet, con Tomás Rosicky, hacían una delantera impresionante, fue una leyenda en el Arsenal de los 90 y pues increíble. Tanto que hay una anécdota con Dennis Bergkamp de que era un jugador que no estaba acostumbrado a viajar en avión, no le gustaba viajar en avión, y entonces generalmente se iba por tierra o por tren a los diferentes encuentros, entonces era reacio a montar en avión, algo así como Mario Baracus. Y el último que pues también se pelea el puesto
con Dennis Bergkamp, es Diego Forlán. Diego Forlán, el inolvidable Cachabacha, delantero de la selección uruguaya. Bueno, jugó en el Manchester United, jugó en diferentes equipos, pero su andar increíble fue en la selección uruguaya, sobre todo en el Mundial del 2010, increíble presentación. Y pues también es un jugador, fue un jugador destacadísimo. Ahora fue un técnico encargado del Peñarol, salió hace pocas semanas de ahí, de ese cargo. Y pues delanteros por cantidades. Creo que eso es algo que pues depende también del gusto de cada uno. Por eso este conteo o este listado es controversial, es subjetivo y pues obviamente es de amores y odios. Amigos míos, este fue el conteo del día de hoy. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por seguir estos videos. Gracias, gracias infinitas por verlos. Ya sé que por el carácter del tema sería muy bueno que cualquier regañito, cualquier observación, cualquier cosa, aquí en la cajita de los comentarios, aquí abajo, si son tan amables. Muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por todos sus likes, con todos sus visitas muy amables. Por favor, cuídense muchísimo, practiquen el distanciamiento social, lávense las manos, usen tapabocas y Wakanda Forever. Chao.